comienzo con la clase número 8 de Primera y Segunda de Pedro. Introducción del Segunda de Pedro. Punto 1. Autor: el apóstol Pedro. Punto 2. Fecha: alrededor del año 67 después de Cristo. Punto 3. Lugar del escrito: Roma. El propósito de esta segunda carta de Pedro es que en ese tiempo había muchos que estaban calumniando y burlándose de la segunda venida de Cristo. Así que, por medio de la carta, estaba exhortándoles para que no creyeran en esos engaños. También estaba sembrando la seguridad acerca de la segunda venida de Cristo. También para anticipar el mensaje del juicio para los que engañan. El contenido central de Segunda de Pedro ha enfocado en el problema central que producían los falsos maestros dentro de la iglesia. Se había levantado sectas dentro de la iglesia. Se había producido errores doctrinales y desenfreno moral, llegando hasta el peligro de la ruptura de la iglesia. Nosotros debemos comprender completamente el Evangelio. Solo así podremos vencer las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Y exhorta para que llegue a crecer hasta la medida de Cristo. Bosquejo de Segunda de Pedro. Primero, madurez del cristiano. Capítulo 1. Punto 2. Advertencia acerca de los falsos maestros. Capítulo 2. Punto 3. Seguridad acerca de la segunda venida de Cristo. Capítulo 3. Capítulo 1 de Segunda de Pedro. Tema central del capítulo 1 es vida espiritual. Veamos los puntos principales. Primero, saludos y bendiciones. Versículo 1 y 2. Segundo, participar de la naturaleza de Dios. Versículo 3 al 4. Punto 3. Las 8 virtudes acerca del cumplimiento de la salvación. Versículos 5 al 11. Punto 4. La verdad fortalece. Versículo 12 al 15. Punto 5. Testimonio acerca de la segunda venida. Versículo 16 al 18. Punto 6. Certeza y peligro de la profecía. Versículo 19 al 21. Ahora comenzaremos hablando primero de los saludos y bendiciones. Versículo 1 y 2. En el versículo 1 dijo, siervo de Jesucristo. Pedro se presentó a sí mismo como siervo de Cristo. Ser siervo de Cristo tiene sus características que lo destacan. El siervo tiene que vivir por el Señor, su dueño. El siervo tiene que trabajar en obediencia al mandato del Señor. Además, el siervo no tiene derecho de posesión sobre las propiedades. Nosotros también, como todos siervos de Dios, somos siervos de Dios. Debemos servir a Dios desde la posición de siervo. No viviendo para su vida, sino viviendo para el Señor. No haciendo a nuestra manera, sino a las órdenes del Señor. Debemos reconocer que todo lo que tenemos es de Dios, aún hasta nuestra vida. Reconociendo que todo es de Dios y usarlo para Dios, es servir a Dios desde la posición de siervo. Si nosotros nos ponemos en el lugar del Señor, no podremos llevar una vida de fe correcta. Solo estando desde la posición del siervo puede uno hacer bien su vida de fe como corresponde. Pedro se llamó a sí mismo apóstol. Apóstol significa que es enviado. También se autonombró como Simón Pedro. Simón era el nombre que había usado antes de conocer a Jesús. Escribió su nombre anterior a conocer a Jesús.
para recordar siempre que quién había sido antes de Jesús y para negarse a sí mismo. Pedro significa roca. Jesús le había dado ese nombre. También la verdad que Pedro había comprendido es la roca, y nosotros debemos construir nuestra casa sobre la verdad comprendida. Es lo mismo que construir la casa sobre la roca. Si no construimos la casa sobre la roca, se derrumbará, y solamente construyendo sobre la roca podrá quedar firme. Dice que Dios nos dio una fe preciosa. Versículo 1. ¿Por qué habrá dicho que la fe que nos ha dado es una fe preciosa? Porque nosotros creemos en la preciosa sangre de Jesús. La sangre de Jesús es preciosa sangre. Porque creemos en esa sangre, nos dice que tenemos una fe preciosa. Por medio de la fe conocimos a Dios y al Salvador. Sin fe era imposible conocer a Dios ni al Salvador. También porque nuestro espíritu vive por la fuerza de Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 17. El que cree en Jesús vive por la fe. Los que creen en Jesús no deben querer vivir por el dinero. Los justos viven por la fe, así que debemos cuidar bien nuestra fe. Entonces Dios nos dará vida espiritual y también la vida física. ¿Por qué dijo que es una fe preciosa? Porque obtenemos el reino de Dios como heredad. También nos vamos asemejando cada vez más a Cristo. Por tanto, nosotros recibimos todo de Dios por fe. Somos salvos por la fe, nos acercamos a Dios por fe, nuestro espíritu vive por fe. Por fe recibimos la heredad celestial y nos vamos pareciendo más a Jesús. La fe tampoco nace de nosotros, sino es regalo de Dios. Nosotros hemos recibido un gran regalo incontable, el regalo de la fe. Hay que conservar bien esta fe. Versículo 2. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro mandó saludos y bendiciones. Bendijo diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia es regalo que Dios nos dio gratuitamente. Paz lo tenemos cuando vivimos en medio de la gracia. Nos lleva a participar de la naturaleza de Dios. Versículo 3 al 4. Leamos el versículo 3. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dado por su divino poder. En el versículo 4 dice, a ser participantes de la naturaleza divina. Dios no solo nos dio la salvación, sino también a participar de la naturaleza divina. La naturaleza divina. ¿Cómo podemos participar de la naturaleza de Dios? Aquí en el versículo 3 dice que nos dio las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí, el poder divino se refiere al poder de Dios, al poder sobrenatural de Dios. Dijo, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos has dado. Aquí vida se refiere a la vida espiritual. Piedad se refiere a la parte moral. Por tanto, significan que nos ha dado todos los dones necesarios para llevar la vida
la nueva vida espiritual y vida para ir asemejando a Dios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, nos hizo nuevas criaturas. Así que nosotros debemos participar cada día de la naturaleza de Dios. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y en el versículo 3 dice, aquel que nos llamó. Entonces, pensemos una vez estas palabras. Dios nos llamó. Nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y nos dio una gran promesa. Nos llevó a participar de la naturaleza divina. Dios nos llamó para ser partícipe de su gloria. Hay un propósito para el llamado. La fuente de nuestra salvación es que Dios nos llamó junto a su gloria. El comienzo de la obra de la salvación está en la vida de la piedad y nos han sido dadas por su divino poder. Nuestra esperanza de la salvación es habernos dado preciosas y grandísimas promesas. El cumplimiento de la salvación es escapar de la pasión carnal para entrar a participar de la naturaleza divina. Aquí en el versículo 4 dice que nos dio preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué son las preciosas y grandísimas promesas? Nosotros los fieles recibimos pruebas en medio del sufrimiento para cuidar la fe y salir aprobados. Entonces, tenemos la promesa de recibir honra y gloria cuando Cristo venga. Nosotros tenemos esta promesa. Por tanto, habrá alabanza, gloria y honra cuando venga el Señor si cuidamos la fe, aún recibiendo padecimientos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, capítulo 4 versículo 13. Aquí grandísima promesa es que el fiel se va pareciendo a Cristo y es la promesa de participar de Cristo. Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. Dios nos dio esperanza y promesa. Nos dio la promesa de ir asemejando a Jesucristo. Solo pensar en la bendición de la salvación es motivo de gratitud. Mayor es la gracia y bendición de poder ir asemejando a Cristo. En verdad, nosotros somos como lobos y avestruces. Somos salvajes como los lobos, crueles como las avestruces. Por habernos dado la gracia de ir asemejando a Cristo, podremos ir participando cada vez más y más como Jesús. Para ir asemejando a Jesús debemos hacer dos cosas. Primero, hay que desechar el pecado. Con pecado no podemos ir asemejando a Jesús. Y debemos hacer buenas obras como Jesús. Cuando hacemos el bien, nos vamos asemejando más a Jesús. Cuanto más vamos desechando el pecado y haciendo muchas buenas obras, nos iremos asemejando cada vez más a Jesús. Cuando seamos más semejantes a Jesús y vayamos al cielo, podremos ser grandes personas, recibir recompensa y felicitaciones. La grandiosa promesa es que Dios nos da el reino de los cielos como heredad. Mateo capítulo 25, versículo 34. Como herederos de la heredad del reino de los cielos, debemos conservar esta esperanza de la promesa y avanzar cuidando la fe. Hay que gozar de toda la heredad de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Esta fue la confesión de Pablo. Estaba diciendo que como Pablo cuidó la fe, le estaba preparada la corona. No solamente a él, Dios prometió darle la corona de vida a todos los creyentes. No estemos solo conformes con la salvación, esperando la promesa de la corona de vida que está preparado para los creyentes. Peleemos la buena batalla de la fe, a pesar de estar en medio de gran sufrimiento, y terminemos la carrera de la fe, el llamado. El Señor ha preguntado si verá esta clase de fe en los últimos tiempos. Deseo que ustedes reciban esta corona y galardón por haber cuidado la fe hasta el final. Aquí, grandísima promesa se refiere a la promesa de la segunda venida de Jesús. Mientras vivamos en este mundo, debemos hacerlo esperando la venida de Jesús. La gente del mundo no cree en la segunda venida. Nosotros los creyentes creemos en la venida de Jesús. ¿Cómo debemos creerlo? No creerlo como que vendrá en un tiempo muy lejano. El pueblo de Israel pensó que la palabra de Dios se iba a cumplir en un remoto tiempo. Creyeron que iba a cumplirse después de que hubieran muerto. Nosotros, en cuanto al regreso del Señor, no debemos creer que se cumplirá después de haber muerto, sino creer que se dará muy pronto, asumiendo que será hoy, más que creer en que Jesús vendrá en un lejano tiempo. Es de mayor bendición creer que hasta podría venir el día de hoy. Si hoy creo que el Señor vendrá, entonces nos prepararíamos. Debemos preparar bien el aceite, velando, hay que permanecer despiertos y tener la fe de confesar: ven pronto, Señor Jesús, aunque el Señor venga de repente. ¿Qué le pasa a las personas que esperan esta promesa? Dijo que huirá de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Leamos de nuevo el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado promesas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Dios nos dio una preciosa y grandísima y grandiosa promesa. Para poder participar de esta promesa todos los días, debemos huir cada día de lo que nos corrompe. ¿Qué son las cosas que nos corrompen? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Todos los días debemos huir de estas cosas. Solo así podremos participar de la naturaleza divina de Dios. Al que espera esta promesa, quiere participar de la naturaleza divina. El que espera esta promesa, quiere participar de la naturaleza divina. ¿Qué significa participar de la naturaleza divina? Significa que entramos en una relación sobrenatural. Cuando nosotros entramos a participar de la naturaleza divina, entramos a relacionarnos con Dios. Originalmente el hombre había sido creado con la naturaleza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Pero por haber caído, se separa de Dios, quedó separado de Dios. Dios le había dicho a Adán que no comiera del fruto del bien y del mal, pero por haberlo comido, la vida quedó rota, separado de Dios. Y Adán perdió la naturaleza, la imagen de Dios. Pero Jesús nos redimió por medio de la cruz
y nos unió con Dios, restaurando la naturaleza de Dios. Así que, los que hemos recibido la salvación, hemos restaurado la relación con Dios. Entramos a participar de la naturaleza de Dios. Volvimos a recuperar la imagen de Dios. Es una sorprendente bendición que el hombre se vaya asemejando a la imagen de Dios. Ahora, para participar de la naturaleza de Dios, ¿qué debemos hacer? Hay que tener dolor de parto. No es tan simple el ir asemejando la naturaleza de Dios. Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Galatas capítulo 4, versículo 19. Así que, el ir participando de estos sufrimientos nos lleva a participar cada día más de la naturaleza divina. Esta aflicción no es una sobra de los sufrimientos que quedó después de que Jesús padeció, sino es recibir todo el sufrimiento que Jesús debió llevar cargado en la cruz por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es el sufrimiento que queda? Para participar de la naturaleza divina, hay sufrimiento que viene. A ese sufrimiento se le dice sufrimiento que queda. Si nosotros queremos creer en Dios y obedecer su palabra, vendrán los sufrimientos. Cuando queremos levantar una iglesia, vendrán los sufrimientos. Cuando queremos evangelizar, cuando queremos servir, cuando queremos cuidar la fe, vendrán los sufrimientos. Así que, cuando cuidemos la fe, aún padeciendo sufrimiento, entonces podremos participar de la naturaleza divina. Por eso, Pablo lo expresó diciendo, como dolores de parto, porque la embarazada tiene que superar el dolor de parto para dar una nueva vida. Si nosotros tampoco tenemos ese esfuerzo, no podremos participar de la naturaleza divina. Hoy en día, muchos creyentes creen en Dios sin este esfuerzo de tener dolores de parto. No llegan a participar de la naturaleza divina. No se va asemejando a Jesús. Debemos ir asemejando a Jesús y mostrar al mundo a Jesús. Deseo que ustedes también, sufriendo dolores de parto, participen de la naturaleza divina y muestren a Jesucristo a muchas personas. Efesios capítulo 4, versículo 24, dijo que se vistieran del nuevo hombre. Vestirse del nuevo hombre también es participar de la naturaleza divina. Lo importante para los que creen en Jesús es cuánto está vestido de este nuevo hombre. Algunas personas están vestido poco, otros mucho de este nuevo hombre. Aquel que está vestido poco del nuevo hombre mostrará poco de Jesús. Y si está vestido mucho de este nuevo hombre, mostrará mucho de Jesús. Para ponernos nueva ropa, debemos primero quitarnos de la ropa vieja. Para vestirnos del nuevo hombre, primeramente debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las codicias del mundo, haciendo a la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, e ir vistiéndose cada vez más de este nuevo hombre. Entonces podremos participar más de la naturaleza divina. Aquí habla de la naturaleza, en otras palabras, podremos llamarlo como la imagen o atributos. Mencionaremos las 12 imágenes, los 12 atributos de Dios. Los atributos de Dios se pueden dividir en atributos especiales y comunes. Los atributos especiales son 4. 1.
existencia propia, es independiente. Dios autoexiste. La palabra autoexistencia significa que no fue hecho por alguien, tampoco que existió porque alguien dijo que existiera, sino Dios existe por sí mismo. Segundo, inmutabilidad. Dios es perfecto, es inmutable. Dios no es cambiable. Tercero, es infinito. Dios es infinito. El ser humano es limitado, pero Dios es infinito. Cuarto, tiene unicidad. Atributos comunes son 8. Primero, sabiduría. Dios tiene sabiduría infinita. También es perfecta. No lo aprendió de algún lado, sino que Dios mismo es sabio. Es omnisciente. Segundo, es conocimiento, es omnisciente. Tercero, es bueno. Dios es absolutamente bueno. Dios discierne entre el bien y el mal. ¿Cómo discierne Dios el bien del mal? Es bien cuando va acorde a la persona de Dios, y si no va acorde a la persona de Dios, es mal. Cuarto, amor. Quinto, santidad. Sexto, justicia. Dios es absolutamente justo. No tiene ni una parte que sea injusto. Séptimo, verdad. La verdad es opuesto a la mentira. Dios no puede mentir. Octavo, poderoso, es soberano. Dios es Dios poderoso, quien va cumpliendo todas las cosas a su voluntad. Los atributos de Dios son así 12, y nos está diciendo que podemos ir asemejándonos. Una vez más enfatizo, nosotros podemos ir asemejando a los atributos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ir asemejando a esta naturaleza? Primero, hay que desear, anhelar la naturaleza de Dios. Dios es sabio, lleno de conocimientos. Debemos desear el bien y el amor, la santidad, la justicia, la verdad y el poder. Y para ir asemejando hay que esforzarse hasta sufrir dolores de parto. Si van esforzando cada vez más y más, entonces nos volveremos en personas sabias. Seremos personas con conocimiento, buenos, amorosos, santos. Podremos ser justos, sinceros y poderosos. Las 8 virtudes del cumplimiento de la salvación. Leamos el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dijo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Después de recibir la salvación, no debemos quedarnos quietos. Todos reciben la salvación cuando creen en Jesús. Ahora, el que es salvo tiene que ir asemejando al Señor y su espíritu tiene que crecer. Tiene que ir desarrollando la salvación, es decir, ir hacia la santificación. Para cumplir con la salvación, debemos hacer bien 8 cosas. Debemos formar estas 8 virtudes para participar de la naturaleza divina. Si se cumplen estas 8 virtudes, la vida irá creciendo, el espíritu crecerá, la vida de piedad irá avanzando. Podemos hablarlo comparado con nuestro cuerpo. Por ejemplo, 1. La fe. Si lo comparamos con nuestro cuerpo,
sería la parte de los huesos. 2. La virtud es como la carne. 3. Conocimiento son los nervios. 4. Dominio propio, las articulaciones. 5. Paciencia, los nervios. 6. Piedad, la sangre. 7. Afecto fraternal, cooperación. 8. Amor, la piel. A la piel podemos decir que es como el cuero. Como así, si el cuerpo está cubierto con la piel y cuero, se vuelve una hermosa persona. Debemos esforzarnos para desarrollar estas 8 virtudes. Si nosotros nos esforzamos, se irá cumpliendo. Y si no nos esforzamos, no se irá cumpliendo. Estas 8 virtudes acerca del cumplimiento de la fe, hablaremos primeramente de la fe. Debemos tener fe. A la fe lo comparamos con los huesos. Los huesos tienen que ser fuertes y firmes. De esta manera, para nuestra fe, es muy importante tener fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe perfecta es creer con el corazón la palabra y obedecer con el cuerpo. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice que la fe sin obra es una fe muerta. Debemos tener fe viva. Una fe viva parece algo muy pequeño, como la semilla de mostaza, pero adentro lleva poder. La fe es creer en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Concluimos con la clase número 8 de Primera y Segunda de Pedro. Muchas gracias.